Buenas tardes. ¿Están escuchando, muchachos? Buenas, profe. Buenas. Bueno, vamos a continuar. Aunque hay todavía poquitos. Vamos a esperar un poquito. Bueno, el día de hoy vamos a empezar nueva temática. El tema es transformadas de Fourier. Entonces veamos en qué consiste. Entonces, la transformada dice una de las desventajas de las series de Fourier radica en el hecho de que solo sirven para modelar funciones periódicas, ¿sí? La transformada de Fourier permite aplicar las series de Fourier a situaciones no periódicas. O sea, si yo adapto las series de Fourier para funciones no periódicas, se transforma en lo que se llaman las transformadas de Fourier, ¿sí? Para resolver el inconveniente de la aperiodicidad, los matemáticos adoptaron las series de Fourier en el caso en el cual el periodo tiende a infinito. Ahora, si considero que una función no periódica es como tener una función periódica con periodo infinito, entonces tengo la solución al problema de la aperiodicidad. Y a partir de este momento los cálculos se desarrollarán solo en variable compleja por la ventaja de la simplicidad. Partimos de la serie de Fourier en variable compleja. Entonces recordemos cómo eran cómo se definían las series de Fourier en variable compleja, ¿no? Entonces vamos a agregar aquí una página. Vamos a agregar aquí una nueva página. Entonces vamos a hacer un repaso. Repaso de las series de Fourier. Repaso de la serie de Fourier en variable compleja. Entonces vamos a recordar esa parte. Listo. Entonces, recordemos cómo era ese proceso. Tengo aquí una función en el tiempo. Este se fue así. Y decíamos que, por ejemplo, esa sería como una función periódica con periodo t, ¿sí? Y nosotros escogíamos una
lo que se llamaba una ventana temporal. Vamos a suponer que cogíamos o tomábamos una parte de esa señal desde menos T medios hasta T medios y buscábamos entonces la aproximación. La aproximación, entonces decíamos que G de T es igual a la sumatoria de K igual a menos N hasta K igual a N. Entonces C sub K era la J K omega T con omega es igual a 2pi sobre periodo, y aquí vemos que C sub K es igual a la integral desde menos T medios hasta T medios, ¿sí? De E a la menos J K omega T por F de T de T, ¿sí? Eso era lo que decíamos. Esas son las características de la serie de Fourier en variable compleja. Y esta es la forma, esta es la ecuación. Y ya vimos que en efecto pues funciona, ¿no? Hicimos un modelo, un ejemplo, y probamos cómo esto funcionaba, ¿no? Si alguien desea hacer alguna pregunta, pues bienvenida a la pregunta. Si desean aclarar algo. ¿Está bien todo hasta ahí? Entonces, ¿pero qué pasa? No todas las funciones, ¿sí? No todas las funciones son periódicas, ¿sí? Entonces, para el caso de sí, entonces tenemos lo siguiente. Si la función, ¿sí?, f de t, ¿sí?, no es periódica, entonces se tiene este caso. O sea, aquí tengo t, aquí estaría f de t. Consideremos una función que haga esto y no se vuelve a repetir, ¿sí? Entonces, para resolver ese problema y encontrar la aproximación de Fourier, entonces en ese caso asumimos lo siguiente. Entonces, podemos considerar que este periodo, ¿sí?, el periodo tiende a infinito, ¿sí? Entonces sería el periodo tiende a ser infinito. Y entonces, en ese caso, siempre que ocurra eso, tenemos que adaptar las ecuaciones. Entonces, no, porque la dejé ahí encima del mueble, así de... me colaboras con ¿Sí? el micrófono, por favor. Sí. Ana María. Se largó el sinvergüenza ese. Y se fue como tarde. La compañera Ana María. Ana María, por favor, ¿puedes poner en silencioso el micrófono?
Sí, desayunamos, pero después la chica al tercer piso. Entonces usted la puede silenciar como... Creo que usted mismo la puede silenciar, profesor. Sí, sino que no lo veo aquí en este momento. La perra siempre como no es mío. Pero en este momento no lo veo. Sí. Ya, creo que ya. Vamos a continuar. Entonces, en el caso, si la función ft no es periódica, ¿sí? Entonces, recordemos lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, lo que son las series de Fourier son exclusivas para funciones periódicas, ¿sí? Que fue lo que dijimos. Ahora, si la función ft no es periódica, ya estas series de Fourier ya no tienen validez. Entonces hay que hacer modificaciones. Entonces, en ese caso, para funciones no periódicas, esta par de ecuaciones se van a convertir en lo que se llaman las transformadas. Transformadas de Fourier. Y hay que hacer la modificación, ¿sí? Vamos a hacer la modificación. Entonces, para la serie de Fourier, partimos de lo siguiente. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos que omega 0 es la frecuencia fundamental, que es 2pi sobre periodo. Entonces, n veces omega sub 0 es omega, es un múltiplo de la frecuencia fundamental. O sea, en otras palabras, como omega sub 0 es la frecuencia fundamental, entonces n veces omega sub 0 es una frecuencia, ¿sí? Es un armónico. En este caso es una componente de frecuencia. Es una componente de frecuencia. Luego, entonces vamos reemplazando. Entonces aquí observemos que omega sub n es n veces omega sub 0. Este vamos a llamarlo omega sub n. Entonces quedaría así. Omega sub n es igual a n veces omega sub 0 y por lo tanto omega sub n más 1 es igual a n más 1 omega sub 0. Por lo tanto, omega sub n más 1 menos omega sub n será la resta entre estas dos componentes que quería omega sub 0. En otras palabras, omega sub n más 1 menos omega sub n es un delta de omega. Y el delta omega es n más 1 omega sub 0 menos n omega sub 0, por lo tanto es omega sub 0. Entonces, en este caso, el delta de omega es omega sub 0, ¿sí? Y omega sub 0 es 2pi sobre periodo, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Si no entienden, pregunten, con gusto le aclaro. Entonces, vamos a empezar a hacer la modificación de este par de ecuaciones, que es lo que llaman la serie de Fourier en variable compleja, y lo vamos a transformar, o lo vamos a convertir en lo que llaman las transformadas de Fourier. ¿Está claro para todos hasta ahí? Sí, señor. Listo. Seguimos acá. Entonces habíamos dicho que el delta omega es omega sub 0, que es 2pi sobre periodo. Entonces de aquí podemos deducir lo siguiente: como el delta omega es 2pi sobre periodo, entonces decimos aquí delta de omega es omega sub 0, que es igual a 2pi sobre 2pi sobre periodo, ¿sí? Entonces de ahí se deduce que 1 sobre periodo
es igual a delta de omega sobre 2pi. ¿Sí? Entonces aquí quería 1 sobre el periodo de delta de omega sobre 2pi. Reemplazamos entonces, ¿sí? Entonces quedaría sumatoria de C sub k. Entonces esta expresión que está aquí, esto es C sub k. Y recordemos que, perdón, C sub k. Y recordemos que C sub k es 1 sobre el periodo por la integral de menos t medios a t medios, ¿no? Por e a la menos j, e a la menos j k omega t por f de t de t, ¿sí? Por f de t de t. Eso es. Entonces aquí quedaría reemplazando, ¿no? 1 sobre el periodo es delta omega sobre 2pi. Entonces este 1 sobre omega que está aquí lo reemplazamos por delta omega sobre 2pi. ¿Sí? Y quedaría la sumatoria de estas expresiones por e a la j omega t. Entonces esta parte es lo que llamamos el C sub k. Todo esto, ¿sí? Eso es el C sub k. Bueno. Seguimos acá. Entonces, ahora f de t será igual a ese delta omega, como es una constante, la pasé acá, al final. Entonces, 1 sobre 2pi por la sumatoria menos t omega t medios de a la j omega t por delta omega. Acuérdense que como el periodo lo vamos a hacer tendiente a infinito, ¿sí? Entonces aquí el límite cuando el periodo tiende a infinito de esta sumatoria, 1 sobre 2pi por e a la j omega que a la menos j omega t por f de t de t por e a la j por delta de omega, ¿sí? Y esta expresión que está acá entonces quedaría así, 1 sobre 2pi por la integral d. Como el periodo tiende a infinito, entonces quedaría la integral de menos infinito a infinito de e a la menos j omega t por f de t de t. Entonces esta expresión que está acá, esa expresión que está ahí, lo vamos a llamar g de omega, ¿sí? G de omega. Esta es la transformada de Fourier, ¿sí? Esa es la transformada directa. Transformada directa de Fourier, ¿sí? Transformada directa de Fourier. Ese será entonces el G de omega. Y ahora lo reemplazo, ¿sí? Entonces quedaría, bueno, acabamos de decir que esto es G de omega, entonces reemplazo esta en la sumatoria inicial. Entonces quedaría sumatoria de d igual a menos infinito a infinito de esta expresión que G de omega por e a la j omega t por delta de omega, ¿sí? Y recordemos que delta omega es 2pi sobre periodo, ¿sí? Sobre periodo. Y el periodo pues tiende a infinito. Entonces finalmente nos quedaría así, que f de t es sumatoria de menos infinito hasta infinito de g omega por e a la j omega t por delta omega. Esto es una suma de Riemann, ¿sí? Y acuérdense que la suma de Riemann es la expresión más simplificada o es una suma de una integral. Por lo tanto, esta integral desde un infinito a infinito de g de omega e a la j omega t por delta omega, pues no es más que una integral, ¿sí? La integral de un infinito a infinito de g de omega por e a la j omega t por d omega, ¿sí? Se concluye finalmente que el f de t es la integral de un infinito a infinito de g de omega e a la j omega t de omega, con g de omega es 1 sobre 2pi. Entonces, este par de ecuaciones es lo que se llaman las dos transformadas. A esta se le llama la transformada directa de Fourier y a esta segunda es la transformada inversa de Fourier, ¿sí? Esta primera. La primera es la transformada inversa y la segunda es la transformada directa de Fourier. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo una función en el dominio del tiempo, entonces, por ejemplo, aquí hay una función en el dominio del tiempo, ¿sí? Y este sería f de t. Entonces, si yo le aplico la transformada directa, ¿sí? La transformada directa de Fourier, lo que se me transforma entra a esta integral, la función del dominio del tiempo, y sale al dominio de la frecuencia. Entonces, se convierte en una función en el dominio de la frecuencia. Entonces, aquí existirán los componentes frecuenciales. Entonces, esa es la gran importancia de las transformadas de Fourier. Cambia entre el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y a su vez, si en esta segunda, si aquí a la integral entra la frecuencia, entonces sale tiempo. A esta primera integral entra tiempo y sale frecuencia. Entonces, este par de ecuaciones que están acá son las transformadas de Fourier, ¿sí? Son las transformadas de Fourier y tienen la característica que son invertibles. O sea, una es la inversa de la otra, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, como esto es g de omega, yo puedo ingresar g de omega en la segunda integral y volver y retribuir, o sea, volver y obtener a f de t. Eso es importantísimo. Entonces, a este par de ecuaciones es lo que se llaman las transformadas discretas, perdón, las transformadas de Fourier, ¿sí? Las transformadas de Fourier. Y pues son muy importantes porque permiten pasar del tiempo a la frecuencia y viceversa. O sea, yo puedo ingresar, por ejemplo, si entra un g de omega, entonces si yo tengo una función en términos de frecuencia, ¿sí? En términos de frecuencia, vamos a suponer que esta es una componente de frecuencia, entonces yo le aplico la transformada inversa de Fourier, y la convierte en la función del dominio del tiempo, ¿sí? Y en este caso, entonces, ojo con esto, las transformadas, ya en este caso, cuando hablemos de transformadas de Fourier acá, entonces en este par de ecuaciones, las transformadas de Fourier, las funciones no necesitan, sí, es para funciones no periódicas. Para funciones no periódicas. ¿Sí? Entonces, que les quede claro eso. O sea, siempre que tengamos funciones periódicas, utilizamos series de Fourier. Pero si las funciones no son periódicas, entonces las convertimos o utilizamos las transformadas de Fourier. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre series de Fourier y transformadas de Fourier? Las transformadas de Fourier se aplican única y exclusivamente para funciones no periódicas, entonces en forma más general. ¿Sí? Entonces, este va a ser esto que está acá, estos pasos que están acá, entonces les dejo un taller acá. ¿Sí? Vamos a agregar ese taller. Vamos a agregar un taller aquí. Vamos a agregar un taller acá. Taller número 2, creo. Sí, muchachos. Sí, 2. Entonces, desarrollar la deducción de las transformadas de Fourier. ¿Sí? Es decir, hacer estos pasos que les indiqué aquí. Es importante que lo hagan. O sea, generalmente la mayoría de libros no muestran cómo se llega de un lado para otro, entonces para que ustedes pues, entiendan cómo es ese proceso, ¿sí? De desarrollar la opción de las transformadas de Fourier. ¿Sí? Ese sería el taller número 2. Bueno, vamos a seguir acá. Entonces, acabamos de ver que esas transformadas pues, pueden tener esta forma, como la que está en la primera forma, ¿sí? Es la que se desarrolló aquí. Entonces, este es G de omega, que es esta expresión que está acá, y este es F de t, ¿sí? Y acabamos de hacer su deducción. Pero como es una función va dentro de la otra, entonces G de omega, esta función está dentro de esta, entonces este 1 sobre 2pi, como es una constante, yo lo puedo colocar a uno u otro lado. Entonces, algunos autores prefieren dejar el 1 sobre 2pi no a la parte derecha, sino lo dejan a la parte izquierda, ¿sí? Entonces lo dejan aquí y la G de omega lo dejan así solo. Otros autores, en lugar de dejar 1 sobre 2pi a un lado o al otro, lo que hacen es lo reparten. Entonces dicen, bueno, 1 sobre raíz de 2pi para este lado y 1 sobre raíz de 2pi para este lado. Si no estoy mal, esta es la forma que utiliza MATLAB, ¿sí? Entonces, si no estoy mal,
Esta es la estrategia que utilizan los desarrolladores de MATLAB. ¿Sí? Entonces, les dejo eso para que investiguen. ¿Sí? Investigar si realmente los algoritmos de MATLAB desarrollaron las transformadas de Fourier en la tercera forma. ¿Sí? Van a investigar eso. Esa sería otra parte del taller. ¿Sí? Entonces, colocémosla acá. Vamos a colocarlo aquí. Investigar cuál de las tres formas. ¿Sí? Vamos a pasar esto, viene este resumen, entonces pasémoslo después. Entonces, después de este resumen viene estas tres formas. ¿Sí? Entonces, investigar cuál de las tres formas de las transformadas de Fourier se emplean en MATLAB. ¿Sí? ¿Cuál de las tres? Van a investigar eso. Bueno. Listo. Bueno, digamos lo que son las transformadas de Fourier, pues esos son los conceptos, son las ecuaciones, pero esas transformadas de Fourier no tendrían utilidad si no las llevamos a la computadora, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo que se llama las transformadas discretas de Fourier. ¿Sí? Veamos en qué consiste eso. Entonces, dice, una de las desventajas de las transformadas de Fourier en variable continua es la dificultad de emplearlas en las computadoras. Para resolver este inconveniente se ha propuesto una forma discreta de las transformadas de Fourier cuya versión vamos a expresar enseguida. Antes de entrar en detalles, es importante aclarar la diferencia entre función en variable continua y variable discreta. Entonces, vamos a ver en qué consiste eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esta es una función en variable continua, es una función y contra x, donde decimos que y es 6 menos x2, sabemos que es una cuadrática, y por ejemplo estamos dando un intervalo de menos 3 a 3. Gráficamente sería como lo que representa la línea azul, ¿cierto? Esa sería una función en variable continua. Ahora, yo puedo discretizar esa función. Entonces, yo puedo decir, en lugar de decir y es 6 menos x al cuadrado, entonces yo podría decir, bueno, vamos a considerar valores de x que van entre menos 3 y 3, pero en lugar de tomar un x continuo, vamos a tomar un incremento de x. En este caso, el incremento sería 0.25. Y como x es n veces ese incremento, entonces de ahí podemos deducir que si yo estoy dando que el delta x es 0.25, entonces al reemplazar quedaría y de x, es y de n veces x, ¿sí? Que es 6 menos x al cuadrado, pero como x es n veces delta x, y delta x hemos dicho que es 0.25, que es igual a un cuarto, ¿sí? Entonces estoy poniendo, pues es un ejemplo. Entonces, ojo con esto. Estoy diciendo aquí, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Que delta x es igual a 0.25, que eso sabemos que es un cuarto, ¿sí? Y como en variable continua habíamos dicho que y es igual a 6 menos x al cuadrado, entonces ahora lo convertimos en y igual a 6 menos x, pero x es n veces delta x, ¿sí? Entonces sería n delta x, que es un cuarto, entonces sería x es igual a n cuartos. Entonces aquí nos quedaría 6 menos n cuartos al cuadrado. Entonces ya no se dice y de x, sino se dice que es y en términos de n, que es 6 menos n cuartos, ¿sí? N cuartos al cuadrado. Y ahora observen lo siguiente, como habíamos dicho que x va de menos 3 a 3, entonces en ese caso, como decimos, para x igual a menos 3, que es igual a n cuartos, entonces de ahí sale n es igual a menos 12. Y si x es igual a más 3,
que es igual a n cuartos, entonces deducimos que esto es igual, ¿sí? Que deducimos que esto es más 12, menos 12, perdón, ¿sí? Arreglemos eso que quede bien. Entonces aquí diremos, aquí n vale menos 12, mientras que aquí estamos deduciendo que n vale 12, ¿sí? N es igual a 12. Entonces reemplazamos. Y es 6 menos n cuarto al cuadrado, y como n toma valores desde menos 12, vamos a tomar desde menos 12 hasta más 12, pero tomando todos los valores, ¿sí?, enteros que hay entre menos 12 y 12. Entonces, que aquí decimos que y ya no es y de x, sino y de n es 6 menos n cuartos al cuadrado, y n lo tomamos desde menos 12 hasta 12. Entonces, si hacemos eso, esta gráfica en variable continua se transforma en esta gráfica. Entonces, esto sería variable continua, y a esto es lo que se le llama variable discreta, ¿sí? Entonces, la variable discreta es que son gráficas de partes de la función, ¿sí? Entonces, si yo grafico partes de la función original, entonces tengo una forma de reconstruir la señal, ¿sí? Eso es lo que realmente hace una computadora. La computadora no trabaja en forma infinitamente rápida, ¿sí? Cuando ustedes ponen música, lo que están escuchando son instantes de esa música, ¿sí? Ya vamos a ver que, por ejemplo, la música se puede expresar matemáticamente como un vector, ¿sí? Un vector de datos, y esos datos son discretos, o sea, ellos no son infinitos. Una canción de tantos minutos tiene tantas muestras. O si ustedes ven una película de video, ¿sí? una película, un video, lo que están viendo son fragmentos de esa película. Generalmente hay un estándar que es, por ejemplo, si uno va a cine, el estándar son 24 fotogramas por segundo. Es decir, cuando ustedes van a cine, ustedes lo que ven son 24 imágenes por segundo, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Entonces, quiere decir que las computadoras, por ejemplo, si hablamos en el mundo digital, las computadoras, ellas no trabajan en tiempo continuo, sino trabajan con ciertas velocidades de proceso, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Bueno. Entonces, por eso, para que la teoría de Fourier tenga aplicabilidad, ¿sí?, tenga aplicabilidad en el mundo digital, en el mundo de las computadoras, hay que transformar o hay que convertir ese par de transformadas de Fourier en transformadas discretas de Fourier, ¿sí?, transformadas discretas, para que se puedan utilizar en una computadora, ¿sí?, con facilidad. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí ya tenemos a este par de ecuaciones que están acá, solo que ya nosotros sabemos que son las transformadas de Fourier en variable continua, pero le vamos a hacer una conversión de variable continua a variable discreta. Entonces la integral se va a convertir en sumatoria, el de t de la integral se va a transformar en un delta de t, el de omega de la integral se va a transformar en delta de omega, que ya habíamos dicho que es omega sub 0. El tiempo se va a transformar en s veces el incremento del tiempo, en n veces el incremento del tiempo. El omega vamos a decir que es k veces el omega 0. El omega sub 0 es 2pi sobre el periodo. Y el periodo se va a transformar en todos los datos multiplicados por el delta del tiempo, ¿sí? N minúscula es un valor entre 0 y n, ¿sí? Y el n mayúscula es el número total de muestras acá. Entonces aquí sería n mayúscula es el número total, ¿sí?, número total de datos, ¿sí?, de la señal. De la señal muestreada. Es lo que yo les decía, ¿no? Si aquí tengo, si esto es tiempo y esto es f de t, entonces generalmente uno lo que termina es muestreando, ¿sí?, la señal. Entonces, si esta es la señal, entonces lo que nosotros hacemos es tomar una cantidad, ¿sí?, una
cantidad determinada de datos, pero no infinita. Entonces, tomo aquí datos, ¿sí? Y entre más datos, más me voy a aproximar a la función original, ¿sí? Y lo que hacen las computadoras, entre más moderna, digamos, entre más moderna es la computadora, pero por ejemplo, si utilizan una computadora antigua, esa computadora lo más seguro es que va a tomar tantas muestras por segundo. Una computadora más moderna va a tomar más datos, ¿sí? Al tomar más datos nos hace creer que esto está ocurriendo, que las cosas están ocurriendo en tiempo continuo, pero realmente no es así. ¿Entienden? O sea, realmente no es así. Entonces, por eso lo que llaman ahorita los formatos de alta definición, lo que hace es tomar más puntos de información para que la señal sea más fiel, ¿sí? Lo que llaman HD High Definition, es más información con más precisión para hacer creer a la persona que todo está ocurriendo en tiempo continuo. Y eso se aplica para todos los tipos de señales, por ejemplo, para sonido, para imágenes y para más tipos de señales, ¿sí? Entonces la computadora, la calidad de la computadora se mide en la velocidad del proceso. Esa velocidad de ese procesador es el que determina qué tan buena va a ser la calidad de la información. Y hay otra variable que es los bits de resolución. Entonces, por ejemplo, hay computadoras de 32 bits, computadoras de 16 bits, computadoras de, yo no sé si ya tenemos en el mercado de 64 bits. ¿Tenemos o no? ¿Alguien sabe? Actualmente, ¿en cuántos bits tenemos de computadora? ¿Alguien sabe? Sí, profe, 64 días. ¿Cuánto? 64. 64, ok. Eso sería el número de bits. Ya después vamos a ver en qué transforma. Entonces, entre más bits, más preciso va a ser esta información, ¿sí? Y si nosotros le bajamos el número de bits, más error va a haber ahora a la hora de captar esta información, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, a medida que se van aumentando los procesadores, su velocidad, van incrementando su velocidad de proceso y el número de bits para que se haga más preciso ese proceso. Eso es lo que pasa. Por eso para que todas estas ecuaciones tengan sentido en el mundo de la computación, hay que discretizarlas. Hay que convertirlas en variables discretas. Entonces, bueno, sabemos que las funciones de dominio tiempo costan un total de n muestras discretas, ¿sí? Vamos a tomar unas muestras discretas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un dato, aquí en el delta t vamos a tener otro dato, aquí otro, y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener tantos datos, ¿sí? Aquí intermedios, aquí, ¿sí? Entonces, esos son los datos discretos de la función. Entonces, empezamos a transformar estas ecuaciones. Recordemos que cada cosa, ¿no? Entonces, G de omega la transforma de delta de Fourier. Entonces, G de omega, acuérdense qué significa. G de omega es G de K veces omega 0. Entonces, no se les olvide que omega se transforma en K veces omega sub 0, ¿sí? Entonces, esta integral se transforma en sumatoria, ¿sí? De E a la menos J omega, pero omega es 2pi sobre periodo, pero periodo es n veces delta de t, ¿sí? Entonces, hagamos ese paso aquí. Sería así. Vamos a transformar esta, ¿sí? La vamos a discretizar, esta primera acá. Entonces quedaría así. G de omega, pero omega es K veces omega sub 0. Muchachos, entonces no se acostumbra a decir G de K veces omega sub 0, sino se dice G de K, ¿sí? Entonces, si ustedes ven eso, ya saben que es G de K, es G de K veces omega sub 0. No olviden eso. Esta integral se transforma en sumatoria, entonces sería la sumatoria de, hagamos el cambio, de E, entonces aquí sería E a la menos J omega, pero omega es K veces omega sub 0, o sea, K veces, pero recordemos, omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo, y 2pi sobre periodo es n veces el incremento del tiempo, ¿sí? 2pi sobre n delta t. Entonces quedaría E a la menos J omega, que es 2pi sobre n delta de t, y J omega.
Y T es n veces delta de T, ¿sí? T es igual a n veces delta de T. Entonces aquí sería por n veces delta de T. Por x de n sería x de n veces delta de T. Entonces igualmente no se dice x de n de veces delta de T, se escribe x de n, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Esto es una notación. En lugar de decir, pero ya sabemos que x de n es x de n veces delta t, pero digamos, en la nomenclatura de teoría de señales lo dejan así, x de n, ¿sí? Entonces aquí sería x de n, entonces dejémoslo de una vez en esa nomenclatura. Este se va. Se va. Entonces aquí sería x de n por, ¿qué sigue? X de n por delta t. Pero este delta t, ¿a qué fue igual? Delta t. Después que colocamos las equivalencias. Aquí. Delta t. Delta t. Aquí lo teníamos. Por aquí. A ver cómo fue acá. Aquí sería delta t. Ah, ya, se deja aquí. Entonces aquí sería por delta de t. Esto sería g de omega. Eso quedaría entonces g de k. G de k es x de n por x de n por e a la menos j. Ah, aquí este delta t y este delta t se cancelan, ¿no? Se van a cancelar. Y entonces aquí quedaría sumatoria de x de n por e a la menos j por 2pi k n minúscula sobre n mayúscula, ¿sí? Queda así. Esa sería la transformada directa, ¿sí? La transformada directa de Fourier, pero en variable discreta. Y aquí entonces reemplazamos. Entonces, como este sería x de t es 1 sobre 2pi, entonces aquí quedaría 1 sobre 2pi por la sumatoria de g de k por e a la j por k sobre n sobre por delta de omega. Entonces, al reemplazar quedaría 1 sobre 2pi, sumatoria de g de k por e a la j por 2pi k n sobre n por delta de omega, pero delta de omega es omega sub 0. Acuérdense que delta de omega es omega sub 0 y a omega sub 0 es 2pi sobre periodo, que es 2pi sobre n veces el delta de t. Entonces aquí 2pi, este es el delta de omega, 2pi sobre n delta de t. Quedaría así. Listo. Y reemplazamos. Entonces x de n sería, este n lo pasamos aquí al principio, entonces sería 1 sobre n por la sumatoria de g de k por la otra por 2pi k n sobre n por 1 sobre delta de t. ¿Sí? Ese es x de n. Y este es g de k. Entonces quedaría así. Observen algo. Este delta t que queda acá con este 1 sobre delta t se van a cancelar. ¿Sí? Ellos dos se van a cancelar. Y finalmente quedan este par de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, muchachos, este par de ecuaciones que están acá, a este par de ecuaciones es lo que vamos a llamar las transformadas. ¿Sí? Las transformadas discretas. Discretas de Fourier. ¿Dónde utilizamos las transformadas discretas de Fourier? Primero que todo, ¿cuándo utilizamos las transformadas de Fourier? ¿Para qué tipo de funciones, muchachos? Periódicas. Para funciones, las transformadas de Fourier para funciones no periódicas. Ojo con eso.
Si son periódicas, utilizamos series de Fourier. ¿Sí? Entonces, las transformadas de Fourier se utilizan para funciones no periódicas. ¿Sí? Y las transformadas discretas de Fourier, las transformadas de Fourier son estas, ¿no? Pero las convertimos en transformadas discretas de Fourier, que son estas dos. ¿Eso cuándo se utilizan? ¿Cuándo utilizamos las transformadas discretas de Fourier? ¿O por qué las utilizamos? ¿De acuerdo a lo que dijimos? O sea, las Por computadoras. la parte de computación, ¿no? Exacto, para poderlas implementar, sí, para llevarlas, para hacer procesamiento por computadora, procesamiento digital. Digital, o sea, todo lo que es la tecnología de PCs, las computadoras. Nuestras computadoras actuales trabajan bajo la tecnología digital, unos o ceros. Bueno, no demoran en llegar ya, pero todavía están a nivel experimental las computadoras cuánticas, ¿no? Eso ya es otro cuento. Pero por ahora pues estamos trabajando con teoría digital, que es teoría de unos y ceros. O sea, por muy complejas que sean las computadoras actuales, todas hacen las operaciones en términos de unos y ceros. ¿Sí? Eso es lo que hace una computadora. Pero ¿cómo hacen para simular todo eso? Pues ya hay algoritmos matemáticos, pero si fuéramos a nivel de lenguaje de máquina, todo se reduce a unos y ceros. Bueno, entonces a ese par de ecuaciones que nos acaba de quedar, es lo que se llama las transformadas discretas de Fourier. Ahora, bueno, esas son, y ahora vamos a ver cómo se hace ese cálculo de las transformadas discretas de Fourier. Entonces, aquí también les dejo un taller. Vamos a hacer un taller acá. Ya vemos el Gen 3, creo. Taller 3. ¿Este es el 4 o estoy mal? ¿Sí está bien? Taller 3, profe. Ese es el 3, gracias. Taller 3. Entonces, deducir, ¿sí? Deducir las transformadas discretas de Fourier. Deducir las transformadas discretas de Fourier. ¿Por qué son importantes las transformadas discretas de Fourier? En las tecnologías. Armas, sí. Armas digitales. Listo. Es importante sí, que hagan ese proceso. Es importante que vean eso. Si bien, vuelvo digo, la mayoría de los autores no explican de dónde sale eso, asumen que el estudiante ya lo sabe. Entonces, hacer esa revisión. Claro que no importa que lo copien, lo importante es esto. Lo importante es que vean cómo es que se deduce, cómo se llega allá, ¿no? Todo tiene su proceso lógico para llegar allá. Bueno, seguimos. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos para calcular esas transformadas discretas de Fourier? ¿Sí? Vamos a ver los pasos. ¿Sí? La aplicación de las transformadas de Fourier en variable discreta requiere el empleo del programa de computadora debido a la gran cantidad de operaciones necesarias para su cómputo. ¿Sí? Esta ha sido seguramente la razón por la cual la red de Fourier fue poco reconocida en su tiempo, cuando no se disponía de máquinas de cómputo como las que tenemos en nuestros tiempos. ¿Sí? Entonces, esto que está acá ha sido tomado, aquí no le coloqué la referencia, es importante.
coloquémosle la referencia. Es Alan Oppenheim. Es libro de ejercicios, creo que es de procesamiento. Procesamiento digital de la señal. Entonces, esto que está aquí no lo digo yo, lo dice o sea, creo que es alemán, si no estoy mal. Él es digamos, autoridad en teoría de señales. Conoce mucho sobre este cuento. Y él propone en su libro de ejercicios este algoritmo, ¿sí? Este algoritmo para poder hacer el cálculo de la transformada discreta de Fourier, ¿sí? Entonces vamos a programar eso. Aquí está, observen cómo está. Entonces sería, fíjense que si nosotros ya sabemos que GDK, veámoslo aquí un poquito más en detalle. Aquí. Como sabemos que GDK es esto, ¿sí? Es sumatoria de n igual a 0 hasta n-1 de x o n por e a la j por 2 pi k n sobre n. Entonces el autor propone que la expresión e a la menos j por 2 pi sobre n mayúscula la llama w sub n, ¿sí? W sub n. Y si k vale 0, entonces reemplacen. Si k vale 0, entonces el exponente se hace 0. Entonces solamente quedaría xn, ¿sí? Entonces g de 0 sería esto. Si reemplazan k por 1, entonces aquí quedaría 2pi n, ¿sí? 2pi n, 2pi sobre n, que sería w sub n elevado a la potencia dada. Entonces g de 1, si ustedes hacen k igual a 1, entonces esta expresión se transforma en esta. Si hacen k igual a 2, entonces se me transforma en la tercera línea. Y así sucesivamente hasta k igual a n menos 1. Nos quedaría esta expresión que está acá. Ahora, podemos darnos cuenta de algo, que esto se puede simplificar como lo dice el autor. Esa expresión que está ahí se puede escribir como un producto matricial, ¿sí? Como un producto matricial, donde g de 0, entonces la primera línea de esta matriz vale 1. Y aquí hay un vector columna que es el vector de entrada x. Entonces, ojo con esto, para que les quede claro acá. Esta parte que está acá, entonces, pues es el algoritmo, ¿sí? El algoritmo. Y esto que está acá, esta sería la secuencia temporal. Secuencia temporal. Y lo multiplico esa secuencia, esta matriz, la multiplico por la secuencia temporal y me da como resultado la secuencia de salida, que es la secuencia en frecuencias, ¿sí? Secuencia frecuencial. Entonces, esta que está aquí, la salida, es la transformada de esta entrada temporal. Esta es la transformada de Fourier, discreta de Fourier, de estos datos de entrada temporal, ¿sí? Y se puede reemplazar a la inversa. Entonces, por ejemplo, aquí están los algoritmos para poder hacer esto posible, ¿sí? Vamos a probarlo. Entonces, vamos a mirar eso. La programación, mire cómo es, ¿no? Quedaría así. Entonces, esta matriz, la primera fila son unos, la segunda fila es de esta forma y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vamos a programar eso. Vamos a programarlo en MATLAB para que vean cómo es el proceso. ¿Está claro para todos hasta ahí? Si no entienden, con gusto les aclaro cualquier duda que tengan. Ya veremos cómo se usa eso, para qué sirve y cómo se interpreta, ¿sí?
que aprender a utilizar cada estas cosas. Bueno, listo. Listo, vamos entonces a probar esto. Esperar que cargue. Una aclaración, ya en MATLAB existe un algoritmo llamado Fourier. Entonces yo no lo voy a llamar Fourier, lo voy a llamar Four para que no se confunda con el que ya hay. ¿Sí? Voy a llamar Four. Y aquí está la programación. Entonces, fíjense, pueden tomar nota de esto. Pueden tomar nota de esto. Pero voy a enviar ahí al chat para que lo puedan enviar a su computadora y lo programen. ¿Cómo es que lo envían al chat? Chat, aquí está. A ver. Ya. Ahí se los envié. Entonces ya está en el chat. Listo. Y lo programan. Entonces creen una función aparte, ¿sí? Creen una función aparte con la orden edit, crean esa función y la guardan. ¿Sí? La guardamos. Ya. Ahí ya quedaría guardada. Ahora vamos a probar si está funcionando. ¿Sí? Vamos a probarla. Profe, A ver. creo Dime. que no lo mandó al chat. No, pero sí, yo acabo de... Pero reviso. Sí, mire, ahí lo veo, en el chat está. Ah, espere, fue que no hablé eso. Enviar a todos en la reunión. Revisen a ver si ya les llegó, por favor. ¿Sí? Nada, No, profe. profe, yo no lo veo. No, profe, todavía no. No, ¿por qué? Espere a ver. Enviar a todos. Yo dije, ahí está para todos. Voy a volver a copiar y lo envío a ver qué pasó. Tan raro. Mira a ver si ahora sí. Ahora sí, profe. Ah, fue que lo envié. Tan raro, bueno. Listo. Entonces, por favor, lo van a copiar y van a crear la función. ¿Sí? Ya prácticamente es copiar y guardar. Ya no hay más. ¿Sí? Y vamos a ponerlo en funcionamiento. Listo. Vamos a ver cómo funciona. Disculpe interrumpirlo, habla con el estudiante líder Gaitán. Profe, usted las clases las está montando en la plataforma. Es que estoy teniendo problemas con el internet. No se va, pero sí. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Líder Gaitán. Ah, sí, líder. Sí, todas las clases. Después de que termine la clase, todas las monto en la plataforma. Esta, tan pronto termina la clase, va para la plataforma. Pero, perdón, una aclaración. Yo no las estoy montando ya en la plataforma, sino que las envío a mi canal. Entonces, ustedes ya me imagino que saben dónde está mi canal, lo buscan y ahí está. O sea, no estoy colgando el vínculo en la plataforma, sino van y lo buscan en mi canal. Sí, bueno, listo. Sí, ahí está. Busquen mi canal y ahí está. ¿Cómo se llama su canal, profe? ¿Cómo entran ustedes allá? Profe, disculpe, es que no, o sea, está hablando y es como si me estuviera hablando un robot porque no se le escucha lo que dice. Me imagino que eso tiene que ser por la internet acá, no sé.
Sí, pues, Pero bueno, listo, profe. Era para comunicarle eso, que estén ahí la intercepción. Sí, pero vuelvo y le repito, líder, para que le quede claro. Cuando termina la clase, yo no las estoy montando en la plataforma de Moodle, sino que las monto directamente en mi canal. Espere, ya les digo cómo se entra ya. ¿Ustedes saben cómo es, no? Bueno, profe, yo en lo personal no sé. Ya, espérate un segundo. Ya, espere, ya les digo cómo es. Que la verdad, espera un segundo. Ya les digo cómo se va ya. Dite la vuelta. Esperen un momento que estoy buscando ya. Ya un momento. Tranquilo. Ya les digo. A ver, ¿cómo es? Por favor, silencien ahí sus micrófonos. A ver, espera un segundo. ¿Será este el de acá? Espera, a ver. Profesora, ya lo puse en el chat del canal. Sí, ay, gracias, muy amable. Entonces, muchachos, tengan la bondad, lo copian ahí. ¿Quién lo envió? Ahí en el chat, Silva. ¿Daniel? Jorge. Perdón. Jorge acaba de enviarlo. Porque le confieso que nunca había entrado así desde afuera. Entonces, por ese lado, ustedes ya entran y ahí están todos los videos, muchachos. ¿Listo? Porque pues me ahorro ese paso de estarlo enviando el vínculo a la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, para que vayan directamente ahí al canal. Bueno, listo, seguimos aquí donde íbamos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no, con gusto. Cualquier cosa, no les dé pena preguntar, para eso estamos. Listo, profe, listo, gracias. Bueno, listo. Ok, seguimos acá. Entonces, mire, estamos en la programación, de la transformada discreta de Fourier, ¿sí? Entonces, aquí uno le puede colocar comentarios, ¿sí? Es la transformada discreta de Fourier, ¿sí? Solo para vectores, ahí hay una recomendación que es solo para vectores columna. Listo, voy a guardar eso, lo guardamos, ya quedó. Una vez que está eso, vamos a hacer, entonces acuérdense que se utiliza para vectores columna, ¿sí? Entonces, vamos a probar la función a ver si está trabajando ya. Entonces aquí en Coma Windows le voy a decir x es igual a ran, ¿sí? Ran. Y aquí le voy a decir, ran es una matriz aleatoria. Y como son vectores columna, entonces es una matriz columna, ¿sí? Entonces voy a decirle que es de 20,1, o sea, significa 20 filas por una columna, ¿sí? 20 filas por una columna. Listo, entonces observen que ya tenemos a X. ¿Qué estoy simulando? Estoy simulando una entrada de 20 datos, ¿sí? 20 datos aleatorios en forma de columna, ¿sí? Un vector columna. Eso lo logramos con la orden X es igual, entonces aquí sería, pero lo repito aquí, es así. X es igual a RAM 20,1 y ahora le voy a decir Y es igual a for de X. Lo voy a llamar así, Y es for de X. Punto y coma. Listo. Ahí ya está. Entonces, en esa orden lo que hice fue generar un vector de 20 datos, ¿sí? En forma de columna y Y es la transformada de esos 20 datos. Entonces voy a decirle a la computadora que me muestre los dos al tiempo. Entonces le digo X espacio Y, ¿sí? X y Enter. No le coloque punto y coma para que lo muestre. Ahí está. Entonces, mire, en la primera columna están los datos reales los datos en el tiempo, en el dominio del tiempo, y la segunda columna es la transformada discreta de Fourier, que está en números complejos. Ya veremos para qué sirve eso.
Por ahora probemos que funciona. ¿Sí? Listo. Así como se calcula la transformada discreta de Fourier, ¿sí? ¿Ya la tienen? Entonces lo que le falta es hacer esta, ¿no? Estas dos líneas. Esta linecita. X realmente 1, Y es de X y finalmente dicen XY para que haga esto que está aquí. Entonces por lo menos estamos viendo que ahí está haciendo un primer cálculo, ¿sí? Donde la primera columna es los X y la segunda es la transformada de esos datos de la izquierda. ¿Sí? Ya veremos para qué sirve y cómo se calcula y vamos a revisar algo que llaman tiempos de cómputo también. Listo, vamos a volver a la teoría y ahora vamos a ir con lo siguiente. Este que está aquí. Esta primera que acabamos de hacer es la transformada directa de Fourier, ¿sí? La transformada de Fourier. Pero también podemos calcular la transformada inversa, ¿sí? La transformada inversa de Fourier. Espera a ver aquí dónde está. Les voy a, mira, aquí está. Esta es la transformada inversa de Fourier. Se las voy a pasar aquí también la voy a pasar aquí. Aquí la voy a digitar. Que es info. La inversa de Fourier. Entonces, lo que voy a hacer es lo mismo. La voy a copiar y se la voy a enviar al chat. Chat. Enviar para todos. Ahí está. Entonces van a hacer exactamente lo mismo. Esta segunda es la transformada inversa de Fourier. ¿Sí? Esta ecuación también es la propuesta por el mismo autor, ¿no? ¿qué? Me olvidé el nombre ahorita. El autor es teoría de señales. ¿Listos? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a crear esa otra nueva función. Entonces aquí le decimos y van a pasarla acá. Entonces van a crear esta, ¿sí? Se llama y es igual a for. Esa segunda es la transformada inversa de Fourier. ¿Sí? Transformada inversa de Fourier. Entonces ahora vamos a volver a hacer otras líneas de programa para probarlo. Entonces le digo x es igual a RAM 20,1, 20,1, punto y coma, y es igual a Fourier, ¿sí? De x. Y voy a decir que y2 es igual a la inversa de Fourier, y4, ¿sí? Y4 de y. Y luego le voy a decir que me muestre x, y y2, ¿sí? Esa línea la van a copiar. Entonces, crean la función de inversa de Fourier y finalmente en el command window digitan la línea que está enseguida. Voy a ejecutarla. Observen lo que pasa. Miren lo que ocurre. La primera columna son los datos originales en el tiempo. La segunda columna es la transformada de Fourier, ¿sí? en variable compleja, que estos son los datos de frecuencia. Y la tercera columna es la inversa de la transformada. Entonces quiere decir que la inversa de la transformada tienen que ser los datos originales. Como se dan cuenta, sí es cierto, ¿no? Miren, están idénticos. Si falla un poco será por error de computadora, más el algoritmo está bien. Eso es. Entonces ahí lo pueden probar. Ya el algoritmo está funcionando bien. Las dos transformadas discretas, la directa y la inversa. Y ahora pues vamos a ver para qué sirve eso. Vayan probándolo. ¿Listo, muchachos? Entonces, después de que hayan creado las dos funciones for y for, esas dos, pues pueden crear esta línea de prueba. Si todo está bien, la primera y la tercera columna deben ser idénticas, ¿sí? Porque la tercera columna es la inversa de la transformada. Es como si yo le dijera, hablando de funciones, x al cuadrado y la raíz cuadrada es la inversa del cuadrado. Entonces, por lo tanto, debe dar el dato original. Solamente que aquí no es para un dato, sino para muchos datos, ¿sí?
Pueden haber miles, millones de datos que entran. ¿Está claro hasta ahí? Y aquí con esta muestra nos damos cuenta si está trabajando bien o mal. Entonces, la primera columna son datos aleatorios, la segunda columna es la transformada de los datos aleatorios y la tercera columna es la inversa, la transformada inversa de la transformada. Por lo tanto, debe ser igual a los datos que entraron. ¿Sí? Y ahora la pregunta, bueno, ¿y para qué sirve eso? ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Entonces, vamos a agregar otro taller. Vamos a agregar otro taller acá. Entonces, aquí. Agreguemos aquí una nueva diapositiva. Y vamos al taller 3, ¿no? Aquí digamos que es taller número 4. ¿Sí? Entonces, programar. Taller número 4. Entonces, deducir las transformadas, con las ecuaciones de las transformadas. Discretas de Fourier. Discretas, coma, realizar o elaborar una función, elaborar la función las funciones para el cálculo de las transformadas. Discretas de Fourier y probar que dicho algoritmo funciona. Vamos a ver otra parte que es interpretar. ¿Sí? No, vamos a calcular el tiempo de cómputo de las transformadas. De las transformadas de Fourier. Vamos a probarlo, ¿sí? Entonces, primero lo probamos con un algoritmo y ahora vamos a calcular los tiempos de cómputo de esas transformadas de Fourier. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí otra vez a MATLAB y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, podemos repetir esta línea, pero antes de eso le decimos aquí tick, punto y coma. Aquí al final, punto y coma y le decimos stop. ¿Sí? Entonces, vamos, tick y top son dos órdenes. Tick es inicia el cronómetro de la computadora y top lo detiene. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuánto, vamos a medir cuánto, bueno, vamos a medir por ahora no la inversa, sino solamente la transformada directa. ¿Sí? Solamente el cálculo de la transformada. Entonces le vamos a quitar esto. Tick, XRAM 21, YES Fourier y nada más, hasta ahí, para medir cuánto se demora la computadora en ese tiempo de cómputo de la transformada de Fourier de forma directa. En este caso, con 20 datos, la computadora ha hecho 5 milésimas de segundo. Voy a volver a ejecutar, puede que cambie. ¿Sí? En este caso ya empleó una milésima, ¿sí? 6 milésimas, ¿sí? Ha cambiado.
vamos a ir incrementando el número de datos. Entonces, por ejemplo, no lo vayan a incrementar tanto porque no, ahí la computadora se va a bloquear. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar, entonces vamos haciendo una tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ir haciendo una tabla con 20 datos. Entonces, para n igual a 20 datos, entonces vamos creando la tabla. Para n igual a 20 datos, el tiempo de cómputo fue 0. Para mi computadora, para que ustedes va a cambiar, 0.01017 segundos. Y vamos haciendo esa tabla, ¿sí? Número de datos versus tiempo de cómputo de segundos. Voy a agregarle ahora 40 datos, ¿sí? Con 40 datos sigue casi igual. El tiempo es 0.015. 0.015. Subió solamente un poquito. Voy a colocarle 60 datos. Con 60 datos ya es 0.0029. 0.0029. Le voy a colocar 100 datos. 100 datos. Ya he hecho 0.013. ¿sí? 13 centésimas de segundo. Para 100 datos, el tiempo es 0.01334 segundos. Voy a incrementarlo a 200 datos. Para 200 datos ya se tardó un poco más. Entonces, para 200 datos, el tiempo de cómputo es 0.4305 segundos. ¿sí? Voy a ponerle para 500 datos. ¿sí? Para 500 datos, ya empleó medio segundo. Para 500 datos, el tiempo de cómputo 0.5727. Voy a colocarle 1000 datos. Entonces estamos hablando de 1000 datos del proceso, ¿no? Esos son millones de operaciones para la computadora. Para 1000 datos ya se está demorando un poco. De hecho, 2.72. Entonces, para 1000 datos, la computadora empleó 2.7216 segundos. Voy a decirle para 2000 datos, para 3000, a ver. Para 3000. Ya la computadora ya se va a empezar a demorar. Para 3000 datos. De ahí en adelante ya empieza a demorarse porque el tiempo va creciendo en forma exponencial. ¿sí? Entonces se pueden dar cuenta que este algoritmo requiere mucho cómputo por parte de la computadora, ¿sí? Y por lo tanto consume mucho procesador, o sea, le exige bastante al procesador de la computadora. Ahí, por ejemplo, no ha terminado todavía con 3000 datos. No ha terminado de procesar. Porque son millones y millones de operaciones las que tiene que hacer, o sea, a nivel matricial. No ha arrojado todavía el resultado. Me dio 40 segundos. ¿40 segundos? Ok. A mí me tardó, tienes una muy buena computadora. En el caso mío, empleo 61.32 segundos. ¿Sí? Excelente. Listo. Y así, o sea, si ustedes, por ejemplo, si ya le ponen 5000 datos, es posible que se echen unas buenas horas ahí, ¿sí? Haciendo el proceso. O incluso con 10.000 datos se puede estar echando todo el día. Quiere decir, entonces, aquí llegamos a una conclusión importante, es que el cálculo directo, eso es algo importante, el cálculo directo, así tal y como está, de la transformada discreta de Fourier, requiere mucho tiempo de cómputo y por lo tanto no sería práctico, aún así como está. Afortunadamente, ya hubo un par de científicos que trabajaron en mejorar ese tiempo de cómputo, ¿sí? Pero ya les digo quiénes fueron. Vamos acá. Estos dos señores. ¿sí? John Wilder Tukey, de 1916 en el 2000 murió, ¿sí? Nació en New Bedford, Massachusetts, conocido entre otras cosas por el desarrollo de la transformada rápida de Fourier. Y este otro, James Coolidge, acaba de morir en el 2016, hace 4 años, pionero en la teoría de señales, y cálculo numérico de señales y el procesamiento de la transformada rápida de Fourier. ¿sí? Gracias a ellos dos, se conoce hoy en día una estrategia para reducir los tiempos de cómputo. Ellos redujeron esos tiempos de cómputo de manera
espantosa, sí, vertiginosa, y crearon unos nuevos algoritmos, los cuales se conocen hoy en día como la FFT o la transformada rápida de Fourier. ¿Sí? MATLAB ya los trae, ¿sí? MATLAB ya los trae. Por ejemplo, vamos a probarlo. Vamos a probarlo para que se den cuenta que en efecto funciona, ¿sí? Entonces vamos a probarlo aquí con la computadora. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con esto. Listo. Entonces voy a darle aquí voy a decirle x igual, voy a bajarlo a ¿qué? Con 2000, voy a dejarlo a 500 datos por ahora, ¿sí? 500,1, y de Fourier, ¿sí? Y de Fourier de t. Voy a probar Fourier contra la FFT, que es la que trae llamarla programada, ¿sí? Y Y2 es FFT, ¿sí? FFT de X. Entonces, Y de Fourier, el cálculo directo de la transformada de Fourier, y Y2 es FFT de X, ¿sí? Entonces aquí le digo, muestre a X, Y y Y2, ¿sí? Vamos a decir que lo calcule. Ahí está. Observen. Entonces se pueden dar cuenta que es idéntico lo que calculó en forma directa de cómputo y la que dio la transformada rápida de Fourier. Se pueden dar cuenta que son exactamente idénticos, ¿no? ¿Sí? La FFT es exactamente lo mismo, que es el cálculo de la transformada de Fourier, solamente que lo hace más rápido. Entonces ahora vamos a probar qué tan rápido es, ¿sí? Entonces vamos a probarlo. ¿Se acuerdan que con 3000 datos ya se demora bastante, ¿no? Entonces vamos a hacerle una nueva prueba. Pero ahora vamos a comparar los tiempos de cómputo, pero vamos a quitar la transformada directa, ¿sí? Y vamos a dejar la transformada rápida de Fourier, que es la que trae llamarla programada. Y aquí le voy a colocar 5000 datos, ¿sí? Con 5000 datos, Y2 es F, ¿qué? 5000 datos, Y2 es FFT de X, y que muestre X versus Y nomás, ¿sí? X versus Y. Ah, y acá, coloquémoslo aquí, tic, punto y coma. Por ahora, digamos, vamos a revisar tiempos. TikTok, ¿sí? Con 5000 datos. Mire que es espantosamente rápido, ¿sí? Con 5000 datos, mientras que por el otro lado estaría ahí la transformada rápida de Fourier lo calculó en 6 milésimas de segundo, ¿sí? Voy a darle 10.000 datos. O 15, démosle 15.000. Con 15.000 datos. Una centésima. Es impresionante. O sea, cuando uno programa esto y se da cuenta de dónde salió, se da cuenta la velocidad tan increíble que tiene esa FFT, ¿no? Por algo le llamaron la Fast Fourier Transform, ¿sí? Aquí con 20.000 datos, pongamos 25.000 datos. 5 centésimas, eso es nada, ¿sí? Es prácticamente muy pequeño. Voy a colocarle 50.000 datos, a ver cuánto se echa. La transformada rápida. Una centésima. Voy a agregarle 100.000 datos. 100.000 datos. 34 centésimas. Es impresionante el tiempo de cómputo. Si yo le doy 100.000 datos, fíjense que eso, estoy hablando de vectores de 100.000 datos de entrada, ¿sí? Son 100.000 datos de entrada. La transformada rápida de Fourier, la que tiene MATLAB, procesa eso en 34 centésimas de segundo. O sea, eso es impresionante, ¿sí? El tiempo de cómputo. Pues gracias a estos señores, ese tiempo de cómputo se redujo considerablemente. Y luego vamos a ver por qué y de dónde salió ese cuento. ¿Sí vieron la importancia de esa transformada rápida de Fourier, muchachos? ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Entonces queda claro que la transformada rápida de Fourier acortó los tiempos de cómputo de manera impresionante, ¿sí? Muy rápida esa transformada realmente, ¿sí? Y gracias a estos autores. Hacia 1960 más o menos fue que ellos generaron el algoritmo. Veamos en qué consiste entonces lo que ellos hicieron. Vamos a ver en qué consiste esto.
Entonces, ellos lo que dijeron es, vea, si la transformada discreta de Fourier se calcula de esta manera, entonces lo que ellos hicieron fue partieron la secuencia en dos secuencias, ¿sí? Entonces, dijeron si la sumatoria va desde 0 hasta n-1, desde 0 hasta n-1, entonces la podemos partir y sacan la primera mitad de la sumatoria va desde 0 hasta n-1, la segunda mitad va desde n- hasta n-1. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, como se separa en dos sumatorias, a la segunda sumatoria que va desde n- hasta n-1, le resto n- a los índices superior e inferior. Y al restarle n- por dentro se suman, ¿sí? Es lo que hace uno con una sumatoria, ¿no? Entonces sería x de n más n- por i a la menos j por 2pi por n más n- sobre n, ¿sí? 2pi por k. Como las dos sumatorias ahora les emparejo los límites, entonces ahora las convierto en una sola sumatoria, ¿sí? Y entonces desarrollo estas potencias que están acá, e a la menos j por 2pi, ¿sí? Por n más n-. Entonces desarrollo la primera parte, sería e a la menos j por 2πk n sobre n por e a la menos j por n y n mayúscula y n mayúscula se cancelan, ¿no? Entonces e a la menos j por, espera, a ver, aquí tengo, sí, el 2 y el 2 se cancelan y quedaría e a la menos j por pk, ¿sí? Pero e a la menos j pi es menos 1, ¿sí? E a la menos j pi es menos 1, entonces quedaría menos 1 a la k por e a la menos j por 2πk n sobre n. Estos autores se dieron cuenta de eso, ¿sí? Se dieron cuenta de eso. Y lo que hicieron fue que quedó esta parte simplificada. Y finalmente queda así, que k es igual a esta expresión más esta expresión que está acá, ¿sí? Ambas empiezan en 0 y van hasta n menos 1. Y entonces depende si este k que está aquí es par o es impar. Si es par, pues obviamente van a cambiar. Si es menos 1 a la k, entonces si es par queda más 1. Pero si este k es impar, queda menos 1. Entonces, a veces esta expresión se suma o se puede restar, ¿sí? En algunas ocasiones se suma y en otras ocasiones se resta, ¿sí? La mitad de los casos se suma y la otra mitad se resta. Entonces, si es par, queda sumándose. Y si es impar, se queda restando, pero esta parte quedaría por w sub n menos a la kn. Claro, estos valores del k. Entonces, finalmente, quiere decir que nos va a quedar que la transformada discreta de Fourier va a ser, se transforma en una suma, es la transformada de la suma o la transformada de la resta, de la diferencia. Cuando es suma, quedaría así nada más, ¿sí? Porque esta parte se cancela. Y cuando resta, esta parte sí ya no se anula, ¿sí? Y quedaría w sub n a la n. Listo. Queda entonces este par de ecuaciones. Entonces, cuando es par, la transformada se calcula con la suma. Pero si es impar, la transformada se calcula con la resta por w sub n a la n, donde w sub n es e a la menos j por 2pi sobre n. ¿Sí? Eso es. Haciendo este proceso muchas veces, entonces nos da este algoritmo que está acá. Si es par, entonces, por ejemplo, se suma el x0 con el x8. Estos dos términos se suman, porque acuérdense que aquí es xn más la mitad de la muestra, ¿sí? Más la mitad de la muestra. Entonces, y si no, se resta. Entonces, por ejemplo, aquí el x0 se le suma el término de la mitad de la muestra. Entonces, como son 16 muestras, entonces al x0 se le suma el x8. Entonces, quiere decir que la primera transformada es la suma del primer dato con el octavo. Esa suma. El x1, ¿sí? El siguiente es la resta del primer dato con el noveno. El siguiente, el tercero con el décimo, y así sucesivamente. Entonces, la mitad de los datos para hallar la transformada se suman y la segunda mitad se restan, pero se multiplica por, en este caso, como la primera son 16 datos, se multiplica por w sub 16 elevado a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, y así sucesivamente. Pero como esto otra vez vuelve y se le aplica la transformada, entonces la mitad de esta mitad va para arriba que sumas y la otra mitad va para abajo. Como ustedes ven, esas líneas se cruzan
y quedan como las alas de una mariposa. O sea, los autores lo llamaron así al darse cuenta de eso, que la mitad se sumaba y la otra mitad se restaba. Entonces formaban como las alas de una mariposa ahí dibujadas. Entonces por eso lo llamaron algoritmo mariposa, ¿sí? Le dieron ese nombre. Y así y este método se sigue aplicando hasta descomponer por completo hasta la última molécula de cómputo que llaman, ¿sí? Solamente que al final lo que ocurre es un pequeño desorden, porque el primer dato sigue siendo el primero, pero el segundo ya pasa a ser el octavo, porque acuérdense que el segundo está en la mitad, ¿sí? Entonces el segundo es el octavo y aquí hay un desorden, ¿sí? Finalmente el último dato sigue siendo el último dato. Y los que investigan esto se dieron cuenta que era que los bits a la hora de hacer las inversiones, los bits se invertían, ¿sí? Entonces se invierten aquí los bits y se convierte a binario. Y entonces aquí, este es el 8, lo pueden invertir, ¿sí? El 8 binario es 1, 0, 0, 0, ¿sí? Y si lo invertimos quedaría 0, 0, 1. 0, 0, 1. Entonces esta posición es el segundo término. Y así sucesivamente. Entonces invertimos bit a bit todos los datos. ¿Listo? Eso es lo que hace en sí. O sea, eso es lo que hace en sí la transformada rápida de Fourier. Tiene varios procesos. Uno, la suma para elementos pares, la resta para elementos impares. Y finalmente que hay que hacer un reordenamiento porque los datos se desordenan durante el proceso, ¿sí? Aquí está más o menos la estrategia. Esa sería como la transformada de Fourier. Dice todo este proceso. Entonces, hay una parte que es reordenar. Tenemos que reordenar. Esta es la transformada rápida de Fourier. Le aplica la transformada rápida a los elementos pares y a los elementos impares. Y después de que aplique la transformada, la reordena y le calcula la inversa del vector, ¿sí? Y aquí tengo entonces finalmente el algoritmo de cómputo. Estos son los algoritmos y los probé y en efecto funcionan. ¿Sí? Aquí está. Estos ya son los algoritmos ya de tamaño más grande para quienes deseen. Quienes deseen programarlo, estos son los algoritmos, ¿sí? Y ahí funcionan. Esta es la transformada rápida de Fourier. Obviamente, este algoritmo que yo desarrollé no trabaja con la misma velocidad, que es un poco más lento. Tiene menos velocidad que lo que tiene MATLAB, porque resulta que MATLAB utiliza unas funciones codificadas en binario, ¿sí? Utiliza algo que llama código MEX, y eso no lo he hecho. Sí, me ha hecho falta sacar tiempo para transformar estas funciones en código MEX, para que se vuelvan más rápidas e iguales a la que tiene MATLAB, pero sí lo logré reducir los tiempos de cómputo bastante con esto. Entonces, muchachos, estos son los algoritmos. El de la inversa, sí, este es el de la inversa, ahí está, para que si alguien desea profundizar en esas temáticas, lo pueda hacer. ¿Sí? Ahí están los algoritmos. Ahora viene la otra parte. Vamos a ver finalmente para qué sirve, ¿sí? ¿Para qué sirve esto y cómo se interpreta la transformada rápida de Fourier? Esta partecita pues sí me toca pasarla rápido porque solo los algoritmos requieren de tiempo, ¿sí? Requieren de bastante tiempo. Pero pues ya ustedes saben que existe la transformada rápida de Fourier en MATLAB y ella ya tiene programado eso. Si ustedes desean programarlo por su propia cuenta, ahí están los algoritmos, ¿sí? Son esos, los que están ahí en la pantalla. Y los he probado y funcionan. Bueno, vamos a ver, lo más importante de todo el cuento es para qué nos sirve, ¿sí? Esa transformada de Fourier y cómo se usa, ¿sí? ¿Cómo se usa? Entonces recordemos el significado. Recordemos que omega es G de omega, o G de K, y el G de K es omega sub 0. Y omega sub 0 es 2pi sobre periodo, ¿no? Omega es 2pi sobre periodo, o 2pi por frecuencia. Acuérdense de eso, ¿no? Entonces, ojo con esto. Vamos a recordar el siguiente dato. Sería lo siguiente. Recordemos que omega sub 0 es 2pi sobre omega es 2pi sobre periodo, ¿no? Entonces sería omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo, que es lo mismo que decir 2pi por frecuencia, ¿sí?
2pi por frecuencia Hertz. Acuérdense que omega es K veces omega sub 0. Entonces sería K por, ya un segundito. Voy a hacer aquí sin carga un momento. Listo. Acuérdense que omega es K veces omega sub 0. Entonces queda entonces K veces por omega sub 0, pero omega sub 0 es 2pi por frecuencia. Entonces, ojo con esto. G de K sería G de 2pi por K. Entonces, ojo con esto. Si yo quiero que la frecuencia me quede en radianes por segundo, lo expreso así. ¿Sí? Entonces, en este caso, sería radianes por segundo. Pero si yo quiero que me quede en hertz, entonces, acuérdense que omega es 2pi por frecuencia en hertz. Entonces le quito el 2pi. Entonces quedaría G de K. Si le quito el 2pi, entonces sobre n delta de t. En ese caso me queda la frecuencia en hertz. No me lo olvido, ¿no? Entonces ese dato es importante. Ahí quedaría entonces la... Y vamos a hacer entonces un ejercicio. Vamos a simular este caso. Hay algo muy importante acá que hay que revisar, es lo que se llama la teoría o el teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia de la señal. 2 veces la frecuencia de la señal. Este es un tema muy importante. Sí, este teorema es muy importante. Entonces observen lo siguiente. Si yo tengo esta función que está acá y yo la quiero simular, ¿sí? Y es igual a 2 por seno de 1300t más 3 por el seno de 5000t. Estos son 1300 radianes por segundo y estos son 5000 radianes por segundo, ¿sí? Entonces yo puedo pasar eso en términos de frecuencia en hertz, ¿sí? Entonces simplemente le quito, lo divido entre 2pi y me quedaría la frecuencia en hertz. Entonces vamos a hacer esa simulación, ¿sí? Vea por esta que está acá y vamos a simular esa señal, una señal que tiene dos componentes frecuenciales, una de 1300 y otra de 5000, ¿sí? Entonces aquí le digo y es igual a 2 por el seno de 1300t más 3 por el seno de 5000t, ¿sí? Entonces tiene dos frecuencias, tiene dos componentes frecuenciales, una de 1300 y otra de 5000, pero esos son radianes por segundo, ¿sí? Entonces voy a copiar este algoritmo que está enseguida y lo vamos a probar. Voy a copiarlo y lo pasamos a MATLAB. ¿Listos? Ahí está, ese es. Entonces voy a decirle que n es el número de datos, sería 2 a la 10 datos. MPS son las muestras con las que voy a procesar la señal. En este caso son 2000 muestras por segundo. El delta t es el incremento del tiempo, que es 1 sobre muestra por segundo. Y es la señal que voy a simular. 2 seno de 1300t más 3 por seno de 5000t. Z es la transformada rápida de Fourier. Aquí K es igual a n. Omega es K por 2pi sobre n delta t. Y aquí le digo que grafique. Entonces, ojo con esto que es muy importante. Antes de seguir, deben entender lo siguiente.
La transformada en Fourier siempre esperen, primero calculamos aquí para que vean qué ocurre y luego les explico esa parte. Voy a correrlo aquí primero. Listo, ahí está. Observen lo que se obtuvo. Eso fue lo que se obtuvo. Entonces, acuérdense que teníamos 1300 radianes por segundo. Entonces aparece una rayita acá. Quiere decir que la señal en el dominio del tiempo tiene una frecuencia fija en 1300. ¿Okay? Siempre las transformadas de Fourier son simétricas. Entonces, como se tomó hasta 2000 muestras por segundo, ¿qué? Ah, ya, pero es que aquí está en términos radianes. O sea, aquí se pierde un poco. Ahora aquí son. Entonces siempre van a ser simétricas. La primera mitad contiene las frecuencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que aquí hay una frecuencia concentrada. Esa frecuencia corresponde a la primera frecuencia de los 1300 radianes por segundo. ¿Sí? Mira, aquí está. Ahí están los 1300 radianes por segundo. Entonces la señal está concentrada ahí. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier me permite ver la componente frecuencial, ¿sí?, de la señal. ¿Dónde está concentrada esa frecuencia? ¿Sí? Vamos aquí a reducirla. Y aquí está la otra. Vamos a hacerle aquí son. Esta es la otra componente de frecuencia, que son los 5000, ¿sí?, radianes por segundo. Pregunta, ¿cómo modifico el algoritmo si solamente quiero ver hertz? No quiero ver radianes por segundo, sino quiero ver hertz. Acuérdense que omega es 2pi por frecuencia, ¿no? Entonces le quito 2pi. Le quito 2pi y aquí ya sería la frecuencia en hertz. Frecuencia en hertz. Y listo. Voy a volver a ejecutar ese algoritmo así. Correr. Listo. Ya podemos verlo. Ah, pero entonces hagamos lo siguiente. Aquí sería, voy a decirle aquí, seno de 2 por pi por, voy a colocarle aquí, 400. 2pi por 400. Y aquí le voy a colocar 2 por pi por 50. 50. Entonces, 2pi por frecuencia. Entonces aquí tengo 400 Hz y 50 Hz concentrados. ¿Sí? Yo sé que ahí están Hz ya. Y voy a correr que el algoritmo está ahí. Voy a agregarle aquí algo adicional. Listo. Y voy a volver a correr el algoritmo. Ahí está. Entonces se puede ver exactamente cuáles son las frecuencias que yo le di. Le di 400 Hz y 50 Hz. ¿Sí? 400 y 50 Hz. Y fíjense aquí, espere. Voy a mostrarles la gráfica que dio. Mire, ahí está. Ahí está. 400 Hz. Y aquí son los 50 Hz. ¿Sí? Este es de 50. Entonces pueden ver, y la otra mitad es el reflejo de la primera mitad. ¿Sí? Siempre va a ocurrir eso. Aquí vamos a hacerle zoom. Aquí. Ahí se puede ver, ¿eh? Está concentrada en 50 Hz y 400 Hz. Entonces, fíjense cómo es o cómo funciona las transformadas de Fourier. O sea, les voy a mostrar acá, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que genere las dos gráficas. Voy a hacer que genere tanto las funciones en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Pero están por aquí.
aquí es más largo. Vamos a hacer que grafique las dos. Entonces, aquí le voy a decir subplot 211 plot T, Y, ¿sí? T, Y, factor, función en el dominio del tiempo, ¿sí? Función en el dominio del tiempo, X label, aquí sería tiempo en segundos, tiempo en segundos, tiempo segundos. Ya le decimos subplot dos filas 211 es dos filas una columna 211. Aquí serían dos filas 1 2 2 1 2. Listo, vamos a ver cómo nos queda eso. Y corremos el algoritmo. Ahí está. Observen cómo quedó la gráfica. Aquí se me... Hay que aumentarla un poco más. Ahí está. ¿Están viendo las gráficas? Entonces, la primera gráfica es la función en el tiempo, ¿sí? No me da mucha información. Es una función ahí irregular. Pero miren la importancia de la transformada, ¿sí? La transformada de Fourier. Me está mostrando con exactitud cuáles son las componentes de frecuencia. Acuérdense que de la gráfica de la transformada de Fourier, realmente lo que interesa es la primera mitad, porque la segunda mitad es simétrica, ¿sí? La segunda mitad es simétrica. Entonces, aquí yo estoy viendo exactamente que esta señal que está acá tiene dos componentes exactas de frecuencia. Esto es demasiado utilizado, ¿sí? Estas cosas en la vida real, ¿sí? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, si un vehículo se está moviendo y yo le envío una señal de radar, por efecto Doppler yo puedo medir, ¿sí? Cuál es la frecuencia y yo puedo calcular, por ejemplo, se le envía a un vehículo una señal, la señal rebota, hay un sensor que revisa la frecuencia de rebote, ¿sí? Y por efecto Doppler pues se calcula la velocidad del vehículo, ¿sí? Igualmente para aeronaves, para naves espaciales, se puede saber la velocidad con la que se mueve la aeronave enviándole una señal de radar y interpretando la frecuencia de rebote, ¿sí? Entonces eso es lo que hacen las aeronaves para medir la velocidad, ¿sí? De una aeronave. Por ejemplo, la torre de control tiene un radar y con ese radar se pueden medir velocidades, calcular posiciones, bueno, una gran cantidad de datos que son importantes. Si yo tengo un motor y el motor está fallando a cierta frecuencia, a ciertas componentes, pues ese espectro de frecuencia me dice cuáles son las frecuencias que están involucradas ahí, ¿sí? ¿Está entendido, muchachos? Entonces, lo más importante de todo esto es la interpretación de esto. Aquí, por ejemplo, aquí está en Hertz. Si yo quiero pagar las radianes por segundo, ya saben qué es lo que debo hacer, ¿no? Y no se les olvide que la primera mitad es la que realmente tiene sentido. La segunda mitad siempre es el reflejo porque la mitad de los vectores siempre son en los conjugados de los primeros, ¿sí? Esto lo que estoy viendo es la magnitud de los complejos, ¿sí? Lo que está viendo realmente ahí es la magnitud de los números complejos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos?
Entonces, por ejemplo, aquí se me perdió. Ay, ¿dónde era que está? Aquí. ¿Están viendo aquí la pantalla de MATLAB? Muchachos. Sí, señor. Ok, entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo agregar más componentes frecuenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a agregarle una componente adicional, por ejemplo, 2.3 por el seno o el coseno producen frecuencias iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por el coseno de, voy a colocarle aquí 2 por pi por, voy a ponerle, por ejemplo, estos son 400 Hz, 50 Hz, voy a agregarle uno de 80 Hz, ¿sí? Entonces sería 80 por T. 80 por T. Mire que estoy cumpliendo el criterio en X porque mis muestras por segundo están en 2000, que es la frecuencia aquí más alta son 400. 400 por 2 serían 800 muestras por segundo y lo está cumpliendo, está por encima de las 800, que es la frecuencia más alta, luego está bien, ¿sí? Siempre tiene que estar por encima del doble. Fíjense que aquí yo acabé de agregar una tercera componente, ¿sí? Entonces voy a correr el algoritmo para que vean qué pasa. Ahí está. Observen lo que pasa. Ahí está. Fíjense, entonces, ¿cómo se puede visualizar la componente que se adicionó? ¿Sí? Entonces, hay una, dos y tres componentes de frecuencia. Hay una de 50, aquí está la de 80 Hz y aquí está la de 400 Hz. Aquí en el dominio del tiempo es la gráfica arriba. No se puede saber qué frecuencias tiene, pero la transformada de Fourier sí me muestra cuáles son las frecuencias exactas. Esto también se utiliza, por ejemplo, en análisis, en mecánica de materiales, en el estudio de la composición de las estrellas. Dependiendo de la luz que refleja una sustancia, se sabe de qué está hecha esa estrella, ¿sí? O se puede detectar temperaturas, bueno, muchas cosas. Por lo tanto, todo esto tiene una aplicación increíble en teoría de señales. Demasiado. Infinitas aplicaciones. ¿Está entendido, muchachos? Entonces, ahí yo tengo, por ejemplo, cuando hacen el análisis espectral de una sustancia, el hidrógeno tiene una frecuencia fija y ya se sabe que esa es la huella digital del hidrógeno, se sabe que es su frecuencia. Entonces, por eso saben que el Sol está compuesto de helio. Es por la frecuencia o el espectro de frecuencias que emite el Sol. El cobre, el hierro, cada sustancia tiene un espectro de frecuencias, ¿sí? Y así se sabe de qué está compuesto cierto material. ¿Preguntas? Bueno, yo creo que por ahí está bien. Entonces vamos a agregar otro taller. Otro taller aquí. Digamos, ¿en el qué? ¿En el cuarto? ¿Sí era el cuarto? Taller 4. Taller 4. Interpretación. Taller 5. Entonces, realizar un algoritmo. Para cálculo. Perdón, no. Proponer una señal. Una señal como
varias componentes frecuenciales. Dadas. Calcular la FFT e identificar las componentes frecuenciales de la señal. Identificar las componentes frecuenciales de la señal mediante la FFT. Hacer un ejercicio parecido al que acabamos de hacer, ¿no? Ya es. Listo, muchachos. Pues eso sería todo por hoy. Traten de hacer el taller lo mejor posible. El mejor lo hagan, pues más van a aprender. Bueno, pues que tengan una feliz tarde, muchachos. Listo, profe, gracias. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta luego. bueno, Hasta luego. chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, muchachos.